Dios le dio los mejores pies del mundo, y se los cobró con el cuerpo. Hay pocas frases en la historia del deporte que resuman una vida entera, con tanta precisión y con tanto dolor. Porque eso fue exactamente lo que le ocurrió a Ronaldo Luis Nazario de Lima, un hombre al que la naturaleza le entregó un talento tan extraordinario, tan fuera de cualquier escala conocida, que el mundo del fútbol tardó años en entender que lo que estaba viendo no era normal, que no era humano, que era otra cosa. Y luego, cuando el mundo ya lo sabía, cuando el mundo ya lo había aceptado como el mejor, el cuerpo empezó a cobrarle la deuda, rodilla por rodilla, operación por operación, año por año robado a una carrera que debería haber durado el doble. Esta es la historia de Ronaldo, el fenómeno, el jugador más completo que el fútbol ha visto jamás, en el papel de delantero centro, el hombre que murió de pies. Bento Ribeiro, un barrio de la zona norte de Río de Janeiro. No el río de las postales y de las playas y del carnaval, el otro río, el de las favelas apretadas contra la ladera de los cerros, el de las calles sin asfaltar, el de los niños que crecen sabiendo que el mundo de fuera es grande, pero que el suyo es pequeño, y que salir de él requiere algo extraordinario. Era el 18 de septiembre de 1976. Nelio Nazario de Lima y su mujer Sonia tenían ya 2 hijos. El tercero se llamó Ronaldo. La familia Nazario era pobre, no de esa pobreza relativa que en los países ricos se llama pobreza, pobre de verdad, con días en que la comida no alcanzaba para todos, con una casa pequeña y calurosa en la que el dinero nunca sobraba y la incertidumbre era el ambiente permanente. Nelio y Sonia se separaron cuando Ronaldo era todavía muy pequeño, y Sonia se quedó sola con 3 hijos en un barrio donde las opciones de futuro eran escasas. Pero Ronaldo tenía el fútbol, y con el fútbol en Brasil siempre hay una puerta abierta, aunque todo lo demás esté cerrado. Desde que pudo caminar, Ronaldo jugó en las calles del barrio, descalzo muchas veces porque no había dinero para zapatillas, con balones que eran más aire que cuero, en campos que eran más polvo que césped. Y desde el principio, desde los primeros partidos en esas calles, quedó claro que ese niño no era como los demás. Era más rápido, era más fuerte. Tenía una técnica que no había aprendido de nadie, porque no había tenido a nadie que le enseñase. Era natural, era instintiva, era suya. A los 12 años ya jugaba con chicos de 16 y los dejaba atrás como si ellos estuviesen parados. A los 13, los ojeadores del Cruzeiro de Belo Horizonte lo vieron jugar y no podían creer lo que estaban viendo. Pero había un problema. La familia no tenía dinero para que Ronaldo viajase hasta Belo Horizonte para la prueba. El billete de autobús era un lujo que no podían permitirse. Y entonces intervino alguien que marcaría para siempre la vida de Ronaldo. Jairzinho, el legendario extremo brasileño del Mundial del 70, el de los goles en cada partido de aquella Copa del Mundo gloriosa. Jairzinho pagó el billete de autobús. Jairzinho llevó a Ronaldo hasta el Cruzeiro. Y el Cruzeiro, en cuanto lo vio entrenar, lo fichó sin dudarlo. Con 16 años Ronaldo Nazario debutó con el primer equipo del Cruzeiro, y en su primera temporada completa marcó 58 goles. 58 goles con 16 años en el fútbol profesional brasileño. Un número que no tenía precedente, y que hizo que los grandes clubes europeos empezasen a hacer cola para ficharlo. Pero antes de que Europa lo reclamase, Brasil lo necesitaba. El Mundial de 1994. Estados Unidos. Ronaldo tenía 17 años. Mário Zagallo, el seleccionador brasileño, lo convocó al equipo. No jugó ningún minuto. Estaba allí para aprender, para vivir la experiencia, para que el ambiente de un mundial se le quedase grabado en la memoria. Brasil ganó el torneo. Y Ronaldo levantó la copa como parte del grupo, sin haber jugado, con 17 años, sabiendo que él tendría su momento, que su mundial estaba por llegar. Después del mundial llegó el PSV Eindhoven holandés. Y en Holanda, lejos de casa, con 18 años, Ronaldo explotó de una manera que dejó al fútbol europeo sin palabras. En su primera temporada en el PSV marcó 30 goles. En la segunda, 34. Con 19 años era ya el jugador más codiciado del mundo. Y entonces llegó el Barcelona. El Barcelona de Johan Cruyff acababa de ganar 4 ligas consecutivas con el famoso Dream Team.
Cruyff se había marchado, y el club buscaba una estrella que devolviese la ilusión a un Camp Nou, que había conocido la gloria y que exigía seguir conociéndola. Johan Cruyff recomendó personalmente fichar a Ronaldo. El Barcelona pagó por él una cantidad que entonces era enorme, y el mundo del fútbol español se preparó para ver algo diferente. No estaba preparado. Nadie estaba preparado para lo que Ronaldo hizo en el Barcelona durante aquella única temporada. 47 goles en 49 partidos. 47 goles, con 19 años, en la liga más competitiva del mundo en aquel momento, con una forma de jugar que hacía que los aficionados del Camp Nou se pusiesen en pie no solo cuando marcaba, sino cuando arrancaba en carrera, porque todos sabían que cuando Ronaldo arrancaba, la portería contraria estaba en peligro. Era una combinación que no había existido antes: la velocidad de un extremo en el cuerpo de un delantero centro, la técnica de un jugador de salón con la potencia física de un atleta de élite, la visión de un mediapunta con el instinto goleador de un 9 puro. Ronaldo no era un tipo de jugador, era todos los tipos de jugador en uno, y encima era el más rápido. Encima tenía ese regate corto, esa arrancada en 2 pasos que dejaba a los defensas clavados en el sitio antes de que pudiesen reaccionar. Pero el Barcelona solo duró un año. El Inter de Milán pagó por él la cláusula de rescisión y Ronaldo se fue a Italia. Y en Italia, en el fútbol más táctico y más defensivo del mundo, Ronaldo siguió siendo imposible de parar. 25 goles en su primera temporada en el Inter, el Balón de Oro, el premio al mejor jugador del mundo de la FIFA, con 20 años, el jugador más joven en ganar el Balón de Oro hasta entonces. Los años en el Inter fueron los años en que Ronaldo alcanzó la cima más alta que un futbolista puede alcanzar en su club. No ganó la Serie A con el Inter, un hecho que siempre fue una espina, pero lo que hacía en el campo cada semana era de una calidad que el fútbol italiano, el fútbol de Maldini, Cannavaro y Nesta, no sabía cómo contener. Los defensas italianos, los mejores del mundo, los más inteligentes, los más experimentados, hablaban de Ronaldo con el respeto mezclado de incredulidad que se reserva para las cosas que no tienen explicación racional. Y entonces el cuerpo empezó a hablar. Noviembre de 1999. Un partido de liga. Ronaldo cae al suelo en el calentamiento previo al partido, antes incluso de que empiece. Las convulsiones, el pánico en el estadio, sus compañeros rodeándole sin saber qué hacer, los médicos corriendo al campo. Una imagen que heló la sangre de todos los que estaban allí y de todos los que lo vieron después. Los médicos dijeron que había sufrido un episodio convulsivo. La causa exacta nunca quedó del todo clara. Pero lo que sí quedó claro fue que el cuerpo de Ronaldo era más frágil de lo que nadie había imaginado, que debajo de toda esa potencia y de toda esa velocidad había un organismo que estaba pagando un precio que nadie veía desde fuera. Y como si eso no fuese suficiente, las rodillas empezaron su propia guerra. La rodilla derecha primero, una rotura del tendón rotuliano que lo alejó del fútbol durante 16 meses. 16 meses sin jugar para un hombre de 23 años que estaba en el mejor momento de su carrera. 16 meses de operaciones, de rehabilitaciones, de días en los que el dolor físico era tan grande que levantarse de la cama requería un esfuerzo que no tenía nada que ver con el fútbol. ¿Volvió? Claro que volvió, porque Ronaldo tenía algo que no se opera ni se rehabilita: una voluntad de hierro disfrazada de sonrisa fácil, un optimismo que desconcertaba a los que lo rodeaban, porque nadie que estuviese pasando por lo que él estaba pasando debería poder sonreír así. Pero Ronaldo sonreía, y entrenaba, y volvía. Y entonces la rodilla izquierda. 7 meses fuera. Otra operación, otra rehabilitación, otro regreso desde cero. En total, Ronaldo perdió casi 3 años de su carrera por las lesiones de rodilla. 3 años en los que debería haber estado jugando al mejor nivel, marcando goles, siendo el mejor del mundo. 3 años que el fútbol le robó y que él nunca pudo recuperar del todo. Pero llegó el 2002, y con él el Mundial de Japón y Corea del Sur, y con él
la redención más grande que el fútbol ha dado nunca a un jugador que lo merecía. Ronaldo llegó al Mundial del 2002 después de 2 años prácticamente sin jugar. Su forma física era una incógnita, su nivel era una duda. Los que lo querían bien rezaban para que el cuerpo aguantase. Los que lo querían mal decían que era demasiado tarde, que el Ronaldo que había existido antes de las lesiones no volvería nunca. Tenían razón en que ese Ronaldo no volvió. Volvió uno diferente. Uno que había aprendido a jugar con un cuerpo que ya no era el de antes, que había aprendido a ser listo donde antes era solo explosivo, que había añadido a su juego una experiencia y una madurez que el Ronaldo de 19 años no tenía. Era un jugador diferente, y era igual de devastador. Brasil ganó el Mundial de Japón y Corea con una actuación de Ronaldo que fue, sencillamente, perfecta. 8 goles en el torneo, 2 en la final contra Alemania, finales que decidió él solo, con esa sonrisa enorme y ese pelo absurdo y ridículo, cortado en media luna sobre la frente, que el mundo entero adoptó como moda durante semanas, porque Ronaldo lo llevaba, y lo que llevaba Ronaldo se convertía automáticamente en tendencia mundial. La imagen de Ronaldo levantando la Copa del Mundo en Yokohama es una de las más hermosas que el fútbol ha dado. No solo por la victoria, sino por lo que había detrás, por todo lo que ese hombre había sufrido para llegar hasta allí, por las rodillas operadas y las convulsiones y los meses de rehabilitación y las dudas y el dolor. Todo eso estaba en esa imagen, y por eso esa imagen vale más que cualquier estadística. Después del Mundial llegó el Real Madrid, el galáctico definitivo, el fichaje que completaba una plantilla en la que ya estaban Zidane, Figo, Beckham, Raúl, Roberto Carlos, Hierro. Ronaldo con la camiseta blanca del Madrid fue uno de los espectáculos más grandes que el Bernabéu ha conocido. Los goles que marcó con el Madrid son parte del folclore del club. El hat-trick al Manchester United en la Champions, los goles en los derbis, las noches en que Ronaldo decidía que tenía ganas de ser el mejor del mundo, y simplemente lo era, como si fuese algo que pudiera encender y apagar a voluntad. Pero el cuerpo seguía cobrando su deuda. Las rodillas nunca fueron las mismas. El peso aumentó en los últimos años de carrera, un tema que los medios convirtieron en objeto de burla y que Ronaldo soportó con una dignidad que decía mucho de él. Porque lo que los medios llamaban descuido era en realidad la consecuencia de años de medicación, de tratamientos hormonales, de un metabolismo alterado por todo lo que su cuerpo había atravesado. No era un atleta que se había dejado llevar, era un atleta al que la medicina había cambiado por dentro de maneras que nadie veía desde fuera. Los últimos años en el Madrid, la vuelta al Barcelona que no llegó a producirse, la temporada en el Milan, el regreso al Corinthians en Brasil para cerrar el círculo donde todo había empezado. Ronaldo intentó hasta el final, intentó volver a ser el que había sido, intentó que el cuerpo le diese lo que la cabeza todavía quería dar. Y el cuerpo, que ya había dado demasiado, dijo que no. Se retiró en 2011, con 34 años, después de una temporada en el Corinthians en la que el cuerpo directamente se negó a seguir. El hipotiroidismo que le habían diagnosticado hacía años, la misma enfermedad que había contribuido al aumento de peso, era ya imposible de manejar al nivel que exige el fútbol profesional. Ronaldo se despidió llorando en una rueda de prensa en Sao Paulo, llorando de verdad, sin filtros, con la emoción de un hombre que se despide de lo único que siempre supo hacer. Dijo algo en esa rueda de prensa que resumió su carrera mejor que cualquier estadística. Intenté volver, pero mi cuerpo ya no me respondía. Y cuando el cuerpo no responde, hay que tener el valor de escucharlo. Fuera del campo, Ronaldo fue siempre más complejo de lo que la imagen pública mostraba. La sonrisa fácil, la alegría desbordante, el chaval del barrio que nunca olvidó de dónde venía, eso era real. Pero también era real el hombre que tomó decisiones personales complicadas, que tuvo relaciones turbulentas, que navegó la fama con la torpeza que tiene cualquier ser humano cuando el mundo entero lo mira
desde los 18 años. Tuvo hijos con distintas parejas, vivió escándalos que los tabloides explotaron con la crueldad habitual. Pero también fue siempre generoso con los suyos, con los del barrio, con los que vinieron después. Usó su fundación para ayudar a niños en situaciones parecidas a la que él había vivido. No siempre de manera perfecta, pero siempre con la intención de que lo que él había conseguido no fuese solo suyo. ¿Qué queda de Ronaldo Nazario? Queda la pregunta que todos los que lo vieron jugar se hacen todavía. ¿Cómo habría sido si las rodillas no le hubieran fallado? ¿Cuántos goles más? ¿Cuántos títulos más? ¿Cuántos mundiales más? Pero quizás esa es la pregunta equivocada. Porque Ronaldo, con todas sus lesiones, con todos los años perdidos, con el cuerpo que le fue fallando pieza a pieza, ganó 2 mundiales, 2 balones de oro, una Copa de la UEFA, una Copa del Rey, una Liga española. Marcó más de 400 goles en su carrera, y lo hizo siendo, durante los años en que su cuerpo le permitió serlo, el jugador más consecló del mundo habían visto nunca. Queda la velocidad, esa velocidad que no era solo física sino mental, esa capacidad para procesar en una fracción de segundo lo que tenía delante y actuar antes de que el rival pudiese reaccionar. Queda el regate, ese regate cortísimo, casi imperceptible, que cambiaba su dirección en el último momento y dejaba al defensa mirando al vacío. Queda el gol, ese instinto puro de saber siempre dónde estaba la portería, de encontrar el ángulo donde otros no veían ninguno, de marcar cuando más hacía falta. Queda el niño de Bento Ribeiro, que jugaba descalzo en las calles de Río, que no tenía dinero para el billete de autobús y que llevó al Cruzeiro gracias a la generosidad de un exfutbolista que reconoció algo especial en él, que a los 16 años marcó 58 goles en el fútbol profesional, que con 19 era ya el mejor del mundo, que se rompió 2 veces y volvió 2 veces, que ganó el mundial que le habían robado las lesiones y lo ganó de la manera más grande posible. Queda, sobre todo, la certeza de que el fútbol no ha vuelto a ver nada igual, que la combinación de velocidad, técnica, potencia, instinto goleador e inteligencia táctica que Ronaldo Nazario tenía en su mejor momento no ha vuelto a aparecer en un solo jugador desde entonces, que lo que él hacía en esos años, entre 1996 y 1998, antes de que las rodillas empezasen su guerra, era sencillamente lo más cercano a la perfección que este deporte ha producido en la posición de delantero centro. Dios le dio los mejores pies del mundo, y él los usó hasta que el cuerpo no pudo más. Eso no es una tragedia, eso es una vida entera entregada a algo que se amaba con todo lo que se tenía. Y eso, en cualquier lenguaje, se llama grandeza.